¿Cómo fue la relación entre España e Inglaterra en el siglo XVI? ¿Por qué se deterioraron sus vínculos? ¿Qué desató finalmente la guerra entre las dos naciones? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A mediados del siglo XVI, reinó en Inglaterra María I de Tudor, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, y por lo tanto nieta de los reyes católicos, además de prima y esposa, por razones políticas, de Felipe II de España. La unión matrimonial de los dos monarcas había dado cierta esperanza de unificación para ambos reinos, y por lo tanto fue una época de gran acercamiento hispano-inglés en que se esperaba un reparto de las tierras americanas entre las dos naciones. Sin embargo, en 1558 María falleció, dejando a su media hermana Isabel como sucesora al trono. Entre ese año y 1588 ocurrió un proceso en el que las dos naciones pasaron de la cordialidad a la desconfianza, de cierto apoyo mutuo a la rivalidad y a la hostilidad declaradas. En un principio, las relaciones anglo-hispanas fueron calmadas, aunque no totalmente amistosas. Aunque Isabel I había accedido al trono como católica, su simpatía hacia los protestantes no tardó en hacerse evidente. Esto hizo que tanto los católicos ingleses como también los escoceses y los reinos de Francia y España viesen con buenos ojos a María Estuardo de Escocia como una opción para destronar a la nueva reina. Pero el derrocar a Isabel en beneficio de María Estuardo no era una opción viable para Felipe y sus consejeros, ya que Escocia estaba muy dominada por el protestantismo, y solo unos pocos católicos apoyaban a María. Además, Felipe se negó a reconocer a María Estuardo como sucesora al trono de Inglaterra debido al apoyo que ella recibiría de Francia. Por su parte, en Inglaterra también se desconfiaba de María Estuardo al estar casada desde 1559 con Francisco II, futuro soberano francés. Mientras tanto, al inicio de su reinado, Isabel supo utilizar la religión para conseguir la estabilidad de Inglaterra. Buscaba una independencia de Roma, principalmente por los apoyos que había recibido por parte de los protestantes a su llegada al trono, de los cuales muchos habían sido exiliados durante el reinado de María Tudor. Luego, durante la década de 1560, Isabel se volvió declaradamente protestante, definiendo su propia recién formada doctrina anglicana, lo que causó el enfado de Roma y su excomunión en 1570, además del rechazo de los católicos españoles, cuyo monarca se declaró como defensor del catolicismo. La religión se convirtió en la forma de la reina de Inglaterra de defender el derecho de ejercer el protestantismo frente a la reforma católica, que fue duramente defendida por España. Además, Inglaterra había decidido apoyar a los Países Bajos en su rebelión contra España, lo que empeoró la situación. Le estás ganando una patada en las pompis. Las relaciones entre ambos monarcas evolucionaron poco a poco hacia una desconfianza mutua, y a partir de ese momento entró en escena el segundo factor que fue separando a ambos reinos, los intereses comerciales. Isabel I no accedió en un principio a la presión de algunos de sus súbditos, la creciente nueva clase burguesa, que estaba deseosa de superar el poderío español. En cambio, ella buscó la manera de dar continuidad a sus buenas relaciones con la nación española, ya que necesitaba mantener relaciones comerciales con la península y con los comerciantes flamencos, y la mayoría de los mercaderes ingleses querían un acuerdo pacífico con España. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Pero muy pronto, el ambiente sería más difícil, porque los ideales expansionistas ingleses terminaron chocando con el dominio territorial y comercial español en el continente americano. Cuando se sintió segura de las capacidades de su nación, Isabel se lanzó de lleno a la guerra comercial contra España, por el dominio del mar, un logro que era necesario para tener el dominio mercantil. El peso que tuvo la rivalidad comercial en América, donde España mantenía fuertes intereses económicos al tener la hegemonía del comercio con Europa y los intercambios de metales preciosos, provenientes en su mayoría de México y Perú, fue un claro detonante del conflicto. Aunque todavía en ese momento, la situación aún no llegaba a un rompimiento total, ya que Inglaterra se veía seriamente limitada por la existencia de los imperios español y portugués. El surgimiento de la piratería contra las embarcaciones de esas naciones fue una de las respuestas por la parte inglesa. Las primeras reacciones de Felipe II a estos asaltos fueron decomisar los productos ingleses situados en las Canarias, y los iniciales enfrentamientos se resolvieron rápidamente, ya que Isabel se apegó en apariencia a las demandas españolas. Pero era evidente que los actos de piratería no solo eran tolerados por la soberana inglesa, sino que también los fomentaba, porque resultaban una importante fuente de riqueza para el tesoro inglés en aquel momento. Si no lo veo, no es ilegal. A partir de 1562
Hubo un incremento de la piratería en el Canal de la Mancha y en el Mar del Norte, gracias al acuerdo entre Isabel y los líderes calvinistas. Así, el puerto del Havre se convirtió en un refugio de piratas que asaltaban embarcaciones de cualquier nacionalidad. De ello se derivó al principio una guerra económica, con la suspensión temporal por España de la importación de productos ingleses y el embargo de barcos, a lo que Isabel respondió prohibiendo numerosas importaciones desde los Países Bajos a Inglaterra. Poco a poco, en España comenzó a vivirse un aumento del desprecio por lo inglés, tanto por razones religiosas como económicas, en la misma medida que se percibía en Inglaterra un sentimiento anti-español. En 1568, Inglaterra decomisó los capitales de los comerciantes españoles y flamencos, y se quebraron las relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Después, en 1572, el pirata Francis Drake organizó una expedición durante la cual, desembarcando en el istmo de Panamá, interceptó un transporte que llevaba plata peruana destinada a España, saqueó algunas ciudades y volvió a Inglaterra con un enorme botín. Aún así, todavía hubo una oportunidad para mantener buenos tratos al firmarse el Tratado de Bristol en agosto de 1574. El nuevo gobernador general de los Países Bajos, Luis de Requesens, se comprometía a expulsar de allí a los ingleses e Isabel prometía cerrar sus puertos a los rebeldes holandeses. Pero 3 años después, y a pesar de la firma del Tratado de Bristol, Francis Drake cruzó de nuevo el Atlántico, transitó por el Estrecho de Magallanes, sobrepasó el litoral del Pacífico y pasó la depredación del Callao, alcanzando a la flota española que llevaba metales a Panamá, y regresó con otro botín a las costas inglesas. ¡Desgraciado! En ese momento, los gobiernos español e inglés se vieron forzados a revisar toda su política internacional, y por primera vez surgía la idea de que España e Inglaterra podrían llegar a un enfrentamiento. Mientras tanto, las acciones de Drake no se frenaron, pues en 1585 partió nuevamente de Inglaterra y antes de llegar a América se dirigió a las Canarias, donde atacó diversas embarcaciones en La Palma y El Hierro, y quemó posteriormente construcciones en la isla de Santiago en Cabo Verde. Luego traspasó el Atlántico, llegó a las islas de Dominica y San Cristóbal, y desembarcó en La Española, apoderándose de la ciudad de Santo Domingo, a la que sometió durante un mes. Hizo lo mismo en Cartagena de Indias, que permaneció en sus manos más de 40 días, y mientras volvía a Inglaterra, fue al oeste de Cuba y calcinó el mítico fuerte de San Agustín. Usted no aprende, ¿verdad? Aquello fue ya algo que Felipe II no estaba dispuesto a soportar, y decidió que debía encarar seriamente la situación. Dejó a un lado los manejos diplomáticos y se propuso frenar y enfrentar las acciones de los ingleses. El rey español quiso preparar una flota, invadir Inglaterra y acabar así también con el protestantismo, tanto el anglicano como el puritano, para restablecer el catolicismo. Luego decretó el decomiso de los navíos ingleses en puertos españoles, lo que fue calificado de ultraje por los comerciantes ingleses, que se inclinaron abiertamente por la guerra. Para empeorar aún más la situación, la ejecución de María Estuardo en febrero de 1587 ofendió a los católicos de la Europa continental, y en julio del mismo año, el rey español recibió autorización del Papa Sixto V para deponer a Isabel para reclamar el trono inglés al ser viudo de María. En agosto de 1588, los planes españoles de invasión a Inglaterra fueron una realidad. La llamada Armada Invencible Española, dirigida por el duque de Medina Sidonia, atacó la flota inglesa liderada por Charles Howard en el Canal de la Mancha, dando inicio a la Guerra Anglo-Española que se prolongó hasta 1604. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!